Bien, buenos días. En un anterior video establecimos que el temor a las grasas fue un temor infundado, determinado por diversos intereses de la industria, así como conclusiones erróneas a las que llegaron varias investigaciones. Ahora hablaremos por qué es que la grasa es el combustible idóneo con el que el cuerpo humano debe trabajar, por qué nuestros motores, nuestras mitocondrias en nuestras células deben trabajar preferiblemente con grasa. Para que una dieta pueda considerarse efectiva, esta debe ser testeada a lo largo de muchas generaciones. Esto es muy fácil de hacerlo en animales más pequeños que tienen una vida corta, como las moscas, hormigas, pero cuando se trata de animales más grandes es más complicado, porque viven más años. Y en el caso del humano, pues es mucho más complicado porque somos una de las especies que viven más. Sin embargo, lo que ha demostrado las dietas de los últimos siglos, en especial de los últimos 150 años, es que nos estamos enfermando. Si bien es cierto, estas dietas han hecho que a nivel global podamos prosperar como especie, podamos multiplicarnos, ser miles de millones, a nivel individual esto es un gran problema, porque la gran mayoría de nosotros, prácticamente el 70% de la población, tiene algún tipo de enfermedad. Vivimos entre cáncer, entre diabetes, artritis, enfermedades inmunológicas. Esto es realmente grave. Y no solamente el humano es el que pasa por esto, sino también todo aquel animal que nosotros hemos domesticado, como los gatos, los perros, que también ellos sufren de cáncer, enfermedades inmunológicas pasada cierta edad en sus vidas. Sin embargo, hay prácticas alimentarias que han soportado el paso de milenios, el paso del tiempo. Y son estas prácticas alimentarias las que nos han hecho prosperar como individuos. Durante el siglo XIX y XX se comenzaron a recopilar datos, información sobre cómo es que vivían ciertas poblaciones humanas, ciertas culturas, encontrándose datos muy interesantes. Los datos revelaban que estas poblaciones no sufrían de enfermedades autoinmunes, enfermedades del metabolismo, no existía el cáncer. En el año 1930, los investigadores Weston Price y Vilhjálmur Stefansson habían ya descrito separadamente en profundo detalle las prácticas alimentarias de una veintena de etnias en las cuales las enfermedades degenerativas eran desconocidas. En los últimos años se llevó a cabo varias expediciones al Ártico, donde todavía viven las últimas poblaciones que todavía conservan el estilo de vida humano original. Por ejemplo, Ernesto Prieto Gratacós, en sus expediciones al Ártico y otras zonas del planeta, comienza a estudiar a distintas etnias como los Yupik, los Inuit, los Quom, los Córcegos. El estudio de estas poblaciones fue muy importante, porque estas poblaciones no son recientes. Ellos han conservado su patrón alimenticio durante miles y miles de años. Por ejemplo, en el caso de los Inuit, su patrón alimenticio tiene por lo menos 40.000 años de antigüedad o 1.300 generaciones. Esto ya es un número a tener en cuenta. En estas etnias donde practicaban el estilo de vida humano original, no existía cáncer, no existía enfermedades cardiovasculares, no había cúmulos de grasa en las arterias, enfermedades autoinmunes, hasta la llegada de la civilización, hasta la introducción de la dieta europea, la dieta civilizada. Esto está registrado. Pero ¿en qué consistía su alimentación? ¿En qué consistía este estilo de vida? La alimentación de estas poblaciones, por ejemplo en el caso de los Inuit, consistía en la carne y grasa y las vísceras de los animales que cazaban. Cazaban una foca y que consumían sus vísceras en primer lugar, junto con la grasa, y en última instancia consumían la carne. Además, no solamente su vida se basaba en el consumo de estos alimentos, sino que también había una exigencia física diaria para poder conseguirlos. ¿Esto para qué? Para poder mantener una adecuada presión parcial de oxígeno en el cuerpo. Esta combinación de ejercicio más alimentación original permitía a las mitocondrias conservar un buen estado de salud. Además, hay que recalcar que no siempre tenían acceso a comida. Por lo general, a veces tenían que pasar algunos días sin comer porque no siempre lograban cazar algo. Entonces, aquí ya podemos ir pensando en que el ayuno era parte de su vida. Y es que es recién en tiempos modernos que comemos 3, 4, 5 veces al día. Algo que tampoco se había visto antes. A veces solamente comemos por ansiedad, mas no porque tenemos hambre. El hambre es muy distinto. Cuando uno tiene hambre es capaz de comer cualquier cosa, pero a veces tenemos hambre de un pastel, hambre de una salchipapa, pero eso no es hambre, eso son antojos, eso es ansiedad muchas veces. Antes de continuar, te quiero mencionar que puedes ser parte de nuestro programa para la regeneración de tu metabolismo. Contáctanos para consultas presenciales o virtuales al +51 921 78 26 30.
En estas expediciones, el científico Ernesto Prieto Gratacós demostró que nuestra especie está diseñada más bien para otro tipo de alimentación, al igual que otros investigadores en los siglos pasados. En lo que se refiere a glucosa en sangre, la glucemia, el rango glucémico estaba entre 45 y 88 miligramos por decilitro, con una media en 63 miligramos por decilitro. Actualmente, según la Asociación Americana de la Diabetes, se considera normal hasta 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y recién se habla de prediabetes entre 100 y 125 miligramos de glucosa por decilitro en sangre. Una cantidad enorme comparada con la glucemia que estos grupos en el Ártico tienen. Estas poblaciones conservan el estilo de vida cazador-recolector, el cual es propio del ser humano desde que apareció en la Tierra. Fue precisamente bajo dichas condiciones extremas de esfuerzo, ayunos forzados y festines de comida de bajo índice glucémico, carnes, grasas saturadas, frutos secos, es que se produjo la forja del genoma humano. Cualquier medida de glucemia superior a 90 miligramos por decilitro es perjudicial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema. En salud, se considera que algo es normal cuando la gran mayoría de sujetos de un grupo cumple con las mismas características. Por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de ancianos estén enfermos no significa que la vejez tenga que estar relacionada necesariamente con la enfermedad o la debilidad, para nada. Pero, como la debilidad y la enfermedad son una característica en la gran mayoría de ancianos, se considera que es normal estas características en este grupo de sujetos. En muchos casos, este tipo de razonamiento lleva a establecer indicadores de salud que están lejos de ser los mejores. Por ejemplo, la cantidad óptima de vitamina D que se debe consumir está lejos de lo ideal, porque se usa como modelo al grueso de la población, la cual por lo general está mal de salud y ya se ha alejado del estilo de vida humano original. Lo ideal sería utilizar como modelos a los sujetos más sanos de los grupos a estudiar para establecer cuál es el rango óptimo para los indicadores de salud. Como explica Ernesto Prieto, estamos aceptando como ejemplo de glucemia correcta el segmento central de la distribución normal estándar obtenida de los datos de la población urbana aparentemente sana. Pueden ver en la gráfica. Aquí tenemos los datos de la glucemia del grueso de la población. El 70% de la población se encuentra entre estos rangos, entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Es decir, consideramos normal estar entre estos dos rangos y consideramos a este rango como sano. ¿Por qué? Porque consideramos que normal es sinónimo de bueno. Este gráfico más bien nos indica lo siguiente, que el 70% de la población padecen de obesidad, hiperinsulinemia, inflamación crónica y deterioro arterial. Normal en estadística no es sinónimo de bueno. Normal quiere decir mayor ocurrencia, mayor frecuencia. El problema con los datos recolectados de la población urbana moderna que se utiliza en todos los estudios metabólicos actuales, para cuando se empezó a testear sistemáticamente la glucemia de la población en los países industrializados, ya hacía mucho tiempo que se había distorsionado el patrón metabólico. Hacia principios del siglo XX, se hizo ya evidente que una fracción de la población experimentaba glucosuria y obesidad. Pero en los últimos años ya están surgiendo también varios estudios que indican cómo es que una dieta lo más parecida posible a la dieta original del ser humano sirve para controlar la diabetes. Se observa cómo la dieta cetogénica disminuye la glucemia y la hemoglobina glicosilada mucho más que el grupo control, mucho más que una dieta basada en carbohidratos, y cómo es que la recuperación es mucho más rápida. Además, un dato interesante es que cuando uno quiere perder peso o bajar de peso, una dieta basada en grasas y muy baja en carbohidratos es mucho más efectiva que las clásicas dietas altas en carbohidratos donde se restringe las grasas. Ambas pueden tener la misma cantidad de calorías, sí, pueden ser isocalóricas ambas dietas, pero siempre una dieta basada en grasas es mucho más efectiva. Uno baja de peso más rápido. En cuestión de semanas está perdiendo más peso que una dieta basada en carbohidratos. Y es porque la grasa tiene un efecto radicalmente diferente en el organismo. Se podría decir que es curativa. Quiero hacer acá un paréntesis indicando que cuando yo me refiero a grasas, no me estoy refiriendo a frituras, al consumo de grasa, de aceites, de botella, a margarinas, ¿no?, que se hacen pasar por mantequilla. No me refiero a nada de eso, que son claramente dañinas para la salud. Entonces, baja glucemia
y una alta saturación de oxígeno derivada del esfuerzo físico conlleva a que nuestra salud se pueda mantener y que podamos mejorar muchas enfermedades. Conlleva a que nuestras mitocondrias puedan preservarse mucho mejor. El cuerpo humano, nuestras células se pueden regenerar. No porque tengamos una enfermedad quiere decir de que estemos condenados a pasar el resto de nuestra vida junto a ella. El cuerpo tiende a sanar. Recuerden esta frase: vis medicatrix naturae. Literalmente significa el poder curativo de la naturaleza. Todos los organismos, incluido el ser humano, pueden curarse solos, siempre y cuando tengan las herramientas para ello.